Salimos. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del equipo de la Biblioteca Regional de Antofagasta, les doy la más cordial bienvenida y aprovecho de desearles un excelente año 2021 a toda la comunidad regional que nos acompaña en este momento, en esta transmisión, y que este año venga cargado de unidad, de tranquilidad y de mucha esperanza, y que podamos por fin construir todos juntos el país que soñamos, un país más inclusivo y más justo. En esta primera actividad en vivo de la Biblioteca Regional de Antofagasta de este año 2021, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro La mutación como destino, del autor Juan Manuel Rivas, actividad que es presentada por la Biblioteca Regional de Antofagasta y por Ediciones Filactelia y transmitida en vivo desde el Facebook Live de la Biblioteca Regional. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañan en esta actividad desde las distintas comunas de la región de Antofagasta. El objetivo básico de esta actividad es poder difundir y poner en valor todas las creaciones de nuestros escritores y creadores literarios y poder difundirlas también hacia nuestra comunidad. Todas las consultas y opiniones que tengan a partir de la presentación de este libro pueden irlas dejando en el chat de nuestro Facebook Live y serán leídas al final de esta presentación. Para introducir la obra que nos convoca hoy en la tarde, dejo con ustedes un video poema inspirado en el libro La mutación como destino de Juan Manuel Rivas. Fuentes oficiales han dicho que el exceso de alcohol libera azúcares capaces de inducir la llegada del doble. Han reportado casos donde un individuo se encuentra a sí mismo a la vuelta de la esquina. Todo un colapso de la sombra. Otros pesados en la materia en que algunos poetas invocaban sus fantasmas. Culminaban así las alas del simbolismo. La llegada del doble. Todo un colapso de la sombra.
la llegada del doble, la maldad, la maldad. Todo un colapso de la sombra. Invocaban sus fantasmas. Perpetuación de la maldad, la maldad. La mutación como destino de Editorial Filacteria es el segundo libro del autor antofagastino Juan Manuel Rivas. El primero fue Ciudad Laberinto, del año 2015, editado por Los Perros Románticos. La obra, que acaba de ser lanzada en Santiago en el marco de la Feria del Libro, evento literario realizado en el GAM, indaga acerca de la condición de seres mutantes que presentan los humanos a lo largo de su vida e historia. De esta forma, el poemario versa sobre las distintas dimensiones de la mutación, proceso que nos mantiene en constante movimiento y transformación y que nos hace revelar tanto la bondad como la monstruosidad inherente en cada uno de nosotros. Este trabajo contó con la colaboración de la poeta boliviana Micaela Mendoza, que se hizo cargo del epílogo, y del fotógrafo y actor Braulio Vidal, quien realizó la foto de la portada y el interior del libro. La mutación como destino, a su vez, es el primero de la colección de poesía Sinecdoque que está comenzando la editorial Filacteria. Entre los planes de difusión de esta obra se encuentra difundir el libro en varias ferias del libro del continente y lanzarlo en la Feria del Libro de Antofagasta. Asimismo, se creó a partir de uno de los poemas del libro Dopenhagen, un videopoema, trabajo audiovisual efectuado por Braulio Vidal y que pronto estaría en el canal de YouTube. Para partir esta actividad, quiero presentarles a su autor. Él es nacido en Antofagasta el año 1975. Estudió periodismo y pedagogía general básica en la Universidad Católica del Norte. También hace teatro performance. Ha participado en distintas instancias literarias, las que le han permitido publicar trabajos entre los que destacan Antología, concurso de escritores de la primera a cuarta región de la Universidad Católica del Norte del año 2001. Antología del primer concurso de poesía Joven del Norte Grande, Predicar en el Desierto del año 2013. Ciudad Laberinto, poemario del 2015, editorial Los Perros Románticos. Antología de conspiraciones, antología de cuentos y poesía de horror y ciencia ficción del año 2016, y La mutación como destino, poemario del año 2018 de la editorial Filacteria. Tiene varias obras también escritas, entre ellas Vampirísticos y Synapsis Dead y Cuerpo Altar, que está en proceso. Asimismo ha publicado en revistas como La Vuelta al Mundo de Texas, Estados Unidos, LP5, La Libélula Vaga y Más allá de la orilla, entre otras publicaciones. Tiene su tercer poemario terminado, El espíritu animal, el cual espera ver la luz durante este año. Vive en Santiago actualmente. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juan Manuel Rivas. Bienvenido, Juan Manuel, a las redes sociales de la Biblioteca Regional de Antofagasta. Hola Gisela, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos, encantados de estar acá, gracias por la invitación. El periplo que ha tenido el libro, Mutación como Destino, ha sido un poco largo, y bueno, y que ya vaya como encallando un poco justo la ciudad mía de origen, para mí es un premio, y estoy muy contento y muy encantado de que me haya invitado a este encuentro. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. A continuación también saludamos a nuestro segundo invitado. Él es actor, escritor y docente. Ha participado en diversos proyectos teatrales, cinematográficos y televisivos. Miembro fundador de la mítica compañía de teatro Oculto. Testigo directo del quehacer de finales de los 80 y la década de los 90, donde se formó como artista. Actualmente es director y editor de Ediciones Filacteria y ejerce como pedagogo en teatro. Saludamos a Rodrigo Peralta Godoy. Buenas tardes, Rodrigo, y bienvenido a la Biblioteca Regional de Antofagasta. Hola, buenas, ¿cómo están? Qué gusto la invitación.
Gusto saludarlos también, vernos. Con el Juan Manuel nos veíamos hacía un buen tiempo. También el periplo fue largo, extenso, nos pilló la pandemia y siempre es un placer descentralizar un poco la circulación del libro, especialmente con esta obra que es muy importante, por lo que vamos a estar conversando en su momento correspondiente. Así que muchas gracias a la biblioteca y eso, muy agradecido. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos también esta tarde. Antes de comenzar con la presentación del libro, los quiero invitar a conocer la presentación que realiza de este libro también, quien escribiera el epílogo de Micaela Mendoza. Ella es poeta y psicóloga boliviana. Ella es coordinadora, además, nacional de la Asociación de Musicoterapia en Bolivia y publicó el libro Lo Mágico Sombrío el año 2010, creadora del fanzine Ecofeministas Felinas en el año 2012, parte del grupo literario Letras Transgresoras de Sucre. Ha participado también en diversos festivales, publicaciones y antología de poesía nacional e internacional. Lanza el año 2016 el disco musical y poético Éter, junto al proyecto Mandala, del cual es vocalista. El libro Áticos Sonoros, de la editorial 3600, es condecorado como Premio Nacional de Poesía Ópera Prima el año 2018 por la Cámara del Libro de Santa Cruz, Bolivia. Actualmente está en vías de culminación del libro objeto Poemancias, basado en la iconografía del tarot, escrito junto a la poeta mexicana Adriana Romero. Les dejo entonces a continuación el video con la presentación de la poeta Micaela Mendoza y el epílogo de La mutación como destino de Juan Manuel Rivas. Mi nombre es Micaela Mendoza. Estoy muy contenta de poder aportar una vez más a La mutación como destino de Juan Manuel Rivas, el cual me parece un poemario muy oportuno para transitar este tiempo distópico. Inicio entonces a partir del rito orgánico de las palabras y también del encendido del fueguito sagrado para poder hacer que estas mutaciones vayan de la mejor manera. Desde las tierras bolivianas, entonces, comparto este puente, este fuego, este humo y esta reseña que está escrita para el epílogo de La mutación como destino. Que sea en buena hora. La metamórfica transitoriedad del ser, las múltiples facetas de la disidencia y la concepción del desdoblamiento como trance imprescindible para saberse en la náusea del cambio están presentes en La mutación como destino. Al principio uno velaba su propio tótem, enuncia Rivas, enarbolando así el primer escalón para ingresar al origen de la sacra autorreverencia, que inevitablemente migra hacia la descompensación tecnológica posmoderna. Desde sus perversas dimensiones ocurre el nombramiento de las necesarias transformaciones orgánicas para alterar hasta las últimas esporas del cuerpo físico que progresivamente se va volviendo digital, ansiando ser sobrenatural. Es por esta ambigüedad que el poeta diseña una especie de encantamiento digital para crear homúnculos y androides desde la transitoriedad de las tumbas que versifica. Una forma de rito de ciberchamanismo, donde la sangre santa revienta en circuitos de cábala mediática, despersonalizando al ente moderno solo para contemplar la transmigración del humanoide, que encarna un camuflaje de pájaros hasta la final duplicación de las bestias. La condición de poética de los patíbulos nos trasluce que hay algo esquizofrénico a punto de hacerse verso, muchas veces como estadística de símbolos en los que se recuenta uno a uno los procesos de ascesis de las sombras tras el ermitañismo del grito interior.
La mutación como destino se vuelve incluso un tratado propio de aquella licantropía errática que Hesse y Crowley ya conjuraron, cada uno con sus propios poderes literarios o invocatorios. La transmutación devela entonces que los robots actuales son los íncubos de otros tiempos. Lo que queda vigente, sin embargo, es el vaticinio de la autodevoración mientras vamos en descenso hacia el averno artificial de nuestro milenio. Es por esto que hay un canibalismo en las letras de Rivas, una voz poética ultratúmbica que describe su propia fragmentación en tercera persona, o en la pulverización de su propio yo, mientras que a la vez interpela a las capas mortuorias del incognoscible destino. Una especie de teurgia contemporánea que cosifica a los dioses del fin de los mundos y los adopta como entes de la absurdez. Decreta entonces la revelación contemplativa del sinsentido, la temporada en el infierno de la que ya la generación de poetas malditos era omnisciente. Desenmascara la existencia de dispositivos de autoataque en un existencialismo ficcional u horror cósmico en el que interactúan reptiles, cyborgs y el Cthulhu de todos los tiempos. La hazaña literaria de la mutación es entonces el lanzamiento al vacío desde una plataforma urbano-espacial en búsqueda de los primeros signos de la guerra de los laberintos, aquellos que aseguraron en su momento la eternidad marsupial. Que sea en buena hora y que la mutación transgreda todos los sentidos. Un abrazo muy grande desde Bolivia. Súper. Yeah. Agradecemos la participación de la poeta boliviana Micaela Mendoza en la presentación del epílogo La mutación como destino de Juan Manuel Rivas, y aprovechamos también de enviarle unos afectuosos saludos. Sabemos que está en estos momentos conectada a la transmisión. Muchas gracias, Micaela. Bueno, para partir ya de lleno y poder conocer algo más de este libro que nos convoca esta tarde, me gustaría partir esta conversación consultándole a Juan Manuel. Tú viviste por largo tiempo en Antofagasta, naciste acá, te criaste acá. Cuéntanos cómo influyó tu paso por esta región, de haber en tu proceso creativo. Cómo influyó la gente, este territorio, toda la historia que carga la región de Antofagasta en este proceso creativo. Ya, gracias. Sí, bueno, en efecto nací acá, nací en el hospital regional, como muchos de los que están viendo acá esta transmisión, ya porque antes no habían clínicas, nada. Yo alcancé a nacer ahí, ya porque no había otro lugar, de hecho. Bueno, y a partir de mi nacimiento y mi crecimiento, he ido como en el fondo adquiriendo todos los elementos, o también un poco lo que es el lenguaje del paisaje, la cartografía donde estoy viviendo. Entonces, desde chico, bueno, obviamente por mi familia, bueno, la crianza de ellos también, pero el tema del paisaje y el tema, como te decía, como del lugar, del entorno, me fue dando en el fondo como alguna cierta sensibilidad frente a muchas cosas. Entonces, no sé, pues mirar el mar, por ejemplo, estos cerros pelados que no dicen nada, estos sitios como Eriazo, la tierra, el polvo, todo eso, el desierto, en mí, en fondo, como que fue brotando una cierta inspiración, la cual, bueno, y también un poco adquiriendo las energías del lugar también, es decir, bueno, de hecho siempre he sido alegre, optimista, todo, pero igual siempre he tenido un lado un poco más sombrío en el sentido de ser sensible a ciertas cosas que he podido de repente detectar, quizás puede ser en el paisaje, en el ambiente. Aquí, como todos sabemos, Antofagasta es una zona de una historia triste, de personas que han muerto, en términos de abogar por sus derechos, ha habido explotación laboral, mataron mucha gente en ciertos periodos también. Entonces yo creo que también eso queda como un poco, al igual que el plomo, que ha impregnado dentro de los elementos de la ciudad, en su edificio, en la playa, en la tierra, en los rincones de la casa antigua. Entonces eso
en cierta forma, bueno, fue creando un poco mi imaginario, no sé si poético, porque al principio yo escribía más cuentos, pero sí un imaginario en cierta forma narrativo o artístico. Y bueno, yo siempre, bueno, me he fijado, no sé, por las casas antiguas del lugar, algunas cosas que me llaman la atención, estos cerros oscuros en la noche también, también ha confabulado un poco en todo lo que me imagina. Bueno, como te decía, el paisaje en general, la playa, también gris, los cerros, y también, como te decía, como adquirir esta energía, ya que si bien acá uno puede ver que una zona que hay playa, que es alegre, tiene cierta tristeza, melancolía dentro de su paisaje o dentro de su entorno, que quizá uno no puede ver, pero quizá uno lo puede detectar quizá en esos edificios antiguos de principio de siglo, en la parte del casco histórico, en los cerros, en las dunas que están al principio, final. Entonces, todo eso como que en el fondo ha contribuido un poco al imaginario de un niño. Y al final, cuando uno es niño, aparte que cuando uno era chico, no había tanta distracción digital, tampoco había tanto otro mundo virtual que uno pudiera, con el cual pudiera entablar una relación. Uno era pura imaginación cuando chico. Entonces yo fui muy imaginativo desde chico y aproveché justamente el entorno, también la cartografía del lugar como para poder empezar a armar un corpus poético. De hecho, una vez viví en una casa de unos abuelitos que tenía mi abuelo, que vivía en el lado norte de Antofagasta, y que era un sitio gigante donde él guardaba camiones, porque mi familia siempre ha sido como transportista. Y ahí había azufre, habían hartas cosas, como minerales dentro de su lugar. Entonces, para mí ese lugar de juego predilecto, claro, andaba entre la tierra, entre el azufre, los camiones, y bueno, y todo, si uno se pone a pensar, aquí en la segunda región hay mucho como vestigio de la zona, del tema del salitre, que aún uno puede ver y uno puede interactuar con él, y que yo creo que dentro de eso está impregnado un poco el pasado, un poco la melancolía, la tristeza. Por ejemplo, no sé, puedo ir a Baquedano, ver estos trenes que están abandonados, acá en la misma ciudad que hay trenes abandonados, que hay maquinaria abandonada, el paisaje, las casas de principio del siglo, yo creo que todo eso, al final de cuentas, yo creo que me sirvió y sin darme cuenta se fue armando en mí un cuerpo poético, porque como te decía, al principio yo empecé escribiendo cuentos, me fui a Santiago y ahí como que empecé, igual siempre escribía poemas, o frases, versos que me llamaban la atención, algunas palabras o algunas ideas, pero ya en Santiago recién eso ahí lo pude en el fondo buscar, pero como te digo, el haber nacido en Antofagasta, el haber impregnado de la energía del lugar, y bueno, también conocí a la gente que conocí, a mis amigos, la universidad también, la Católica del Norte, donde estuve también, todos los lugares en mí, obviamente, cobraron una relevancia a la hora de poder escribir. Podría decir, no sé si queréis ir por otro lado, no sé, el tema del libro, o ¿está bien ahí? Sí, súper, gracias Juan Manuel. Ya. Rodrigo, ¿tú querías como intervenir en esta parte? Estaba escuchando que es muy interesante porque el libro parte con dos epígrafes y hay uno que es bastante especial. Todo lo que se mueve, Aristóteles lo plantea, todo lo que se mueve, el mundo está en constante movimiento, entonces todo lo que observamos es una constante mutación. Entonces, me llama la atención también cuando estábamos editando, trabajando, que los territorios determinan. Y acá entramos a la mística, a esta cosa de los ancestros, las constelaciones. Pero claro, todo este paisaje, especialmente me detuve en el polvo, en el viento, en el cerro, en la boca oscura que tiene Antofagasta, ese cielo maravilloso también. Que funciona ese doble imaginario nocturno, que es una cosa, y de día que es otro, ¿cierto? Más la historia que se remonta, porque cada objeto, cada paisaje que tiene Antofagasta te lleva a un lugar. Entonces, yo te quiero preguntar, querido Juanma, ¿cómo aparece la idea del poemario y cuáles fueron tus referentes para configurar la mutación como destino? Ya. Bueno, como te decía hace un momento, el tema, bueno, de ya traer un poquito una mochila de inspiración ya desde el norte, teniendo todo como
se puede decir de cierta forma, melancolía, oscuridad que traía, porque claro, uno ve la parte productiva de Antofagasta, quizás la parte de las playas, pero la alegría quizás que puede haber, pero claro, trae toda una carga emotiva, una carga un poco triste, sombría, que quizás yo no lo había puesto, bueno, cuando escribí cuento también era algo por ahí, pero cuando empecé a armar la poesía también empezaban a aparecer esas imágenes, también por ejemplo en Antofagasta, y que también lo pude poner en este libro un poco, no sé si lo coloqué, pero yo creo que está un poco representado el tema del jote, de este pájaro que también domina nuestra ciudad. La Antofagasta siempre está blindada por todos lados por bandadas de jotes que ahí acechan en cierta forma un poco a los habitantes de la ciudad. Bueno, todo eso también que como parte de la respuesta pasada, lo traje acá a Santiago y bueno, lo primero que fue escribir, al verme, por ejemplo, viviendo en el centro de Santiago, yo no tengo familia acá, en sentido directo, entonces yo me vine solo para acá. Bueno, en otro proyecto, pero al final me quedé solo, entonces empecé a vivir en el centro de Santiago y al final de cuentas, el caminar por todas las calles de la ciudad, el estar en espacio, a mí sí me gustó el tema también de la arquitectura, los lugares, eso me llamó la atención y escribí a partir de ahí, bueno, y todo lo que sentía como un tipo que vivía solo acá en una ciudad tan grande como Santiago, Ciudad del Laberinto. Pero alguna implicancia se decidió el laberinto que irán dando vueltas. Porque, por ejemplo, si bien el tema del Ciudad del Laberinto tenía que ver mucho con el espacio o con la figura del paseante, ya la figura del flaneur, que tiene también un poco la filosofía del siglo pasado, Walter Benjamin, que también lo nombró muchas veces, también aparte de eso, también dejé como inacabado o dejé como en cierne algunos personajes que quizás podían estar dentro de esta ciudad laberinto. Personajes, si bien el libro está lleno de personajes, ya son personajes que están viviendo como en el fondo transformaciones respecto a lo que está en la ciudad que están viviendo, pero no fueron tan desdibujados en aquel libro. Entonces, a partir de ese libro, traté de profundizar más un poco en los seres que vivían dentro de la ciudad laberinto y armar una especie de, se puede decir, bestiario, confabulario, de todo ser que vive dentro de una ciudad y que está propenso a adquirir quizá, no sé, la energía de la ciudad o propenso a caer en las manos de la tecnología, ahora en las redes sociales, ya entonces el consumismo, como decía Gisela también, que en Antofagasta también eso, tanto en Santiago como en Antofagasta, es muy evidente el tema del consumismo, entonces de ahí también a partir de yo chico haber visto, no sé, por los mineros como llegaban de forma prepotente, por ejemplo, algunos, obviamente, a los malls a maltratar a la gente para que los atendiera, a comprar autos, ropa, lo que fuera. Eso también yo lo vi en Santiago, también, lógicamente. ¿Ya? Además que ciudad como Santiago también aquí está donde está toda la riqueza, lamentablemente. Todas las regiones aportan para que al final la plata se venga hacia acá. ¿Ya? Entonces, ya haber planteado el tema de la ciudad del laberinto con toda su implicancia, también mítica, también en el fondo un poco laberíntica en el sentido de todas las relaciones, todo lo que pasa en la ciudad, empecé a configurar la mutación como destino a partir de eso, de esos personajes que habían quedado no trazados, pero que necesitaban una cierta composición. Y claro, y si bien también sucede en una ciudad, en este caso, en la mutación como destino, una ciudad, una metrópoli, mayormente dicho, o mejor dicho, también me centré de manera más directa en sus personajes, en los seres que viven dentro de esa ciudad. Entonces de ahí apareció la mutación como destino, no como un descarte de ese laberinto, sino como una profundización dentro del tema, claro, de someter a las personas al consumismo, al capitalismo, también al tema de vivir también en una constante represión por parte de los poderes fácticos, todo eso al final contribuyó a crear lo que es la mutación como destino y obviamente acentuar el hecho de las personas de transformarse, de empezar a mutar en cierta forma en esta majamama, se puede decir un poco del progreso, que al final de cuentas, si no tomamos obviamente la medida de precaución, vamos transformándonos en otros seres, en monstruos. Sí, es interesante ese punto, porque cuando lanzamos el libro
hace ya un par de años en la Furia del Libro. Claro, los libros tienen que tener una movilidad, una circulación, y especialmente ahora a los amigos y amigas de Antofagasta que nos están escuchando, claro, estamos hablando del libro Mutación, pero sin embargo estamos hablando de un metapoema que hay que trasciende, porque estamos hablando de los jotes, que son una especie de cuervos en la ciudad, ¿cierto? Entramos a este imaginario que tanto te gusta a ti, que es el gótico, esta cosa victoriana que nosotros somos vecinos del mismo barrio centro, barrio Yungay, barrio Brasil, en donde hay un arquetipo, hay una arquitectura que te lleva, o sea, una arquitectura por la calle Cienfuegos, de las Gárgolas, el mismo Palacio de la Raín, Claro. Que hay un dejo victoriano, hay una cosa bien Edgar Allan Poe también. Entonces, cuando yo te preguntaba, claro, los referentes que configuran la mutación, claro, eso es lo que plantea, son un montón de elementos, son un montón de laberintos, porque claro, la mutación como destino o el destino como mutación puede ser bidireccional, depende de dónde se le mire. Hay muchos autores que plantean el doble, y especialmente el hablante lírico de este poema es el otro, es el paisaje. Y como tú vienes de ese lugar de donde pones el cuerpo en tensión, el verbo se hace carne, claro, pones el cuerpo en tensión, claro, porque vienes del mundo de la escena también, colega, de la performance, que la performance es poner en tensión los objetos, los cuerpos. Entonces, a mí me llama mucho la atención por la pregunta que viene, o sea, en tu libro transita por el gótico nortino, ¿cierto? Transita, porque ya lo estamos planteando, esta cosa ominosa, esta cosa freudiana, esta cosa terrible, que por un lado es melancólico, es bello, pero también esconde algo en esa niebla convertida en polvo, ¿cierto? Esa niebla convertida en polvo. Y me refiero a los imaginarios populares del Norte Grande. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo mutó eso en ti? Claro, porque lo que ves entra como la cámara fotográfica, la reflex. Entra, ¡pum! Y de pronto hay una transformación. Claro. Alucinógena, monstruosa, ¿no? Claro. Bueno, mira, eso me dijiste también del barrio, también, antes de responderte, también hay una cierta, mira, ligazón, por ejemplo, el tema de la minería, el tema de todas estas personas que, bueno, explotaron el salitre y todo tenía sus casas acá justamente donde vivimos nosotros, en Barrio Yungay, en Cienfuegos, por esas partes, entonces, mira, 18. Claro, 18, siempre hay una relación ahí, justamente, porque justo viví yo en ese barrio ahora que está en Santiago, bueno, ahora vivo en Ñuñoa, pero hace un tiempo viví ahí, y claro, tenía que ver justamente con personas que habían estado en el norte, yo soy nortino, entonces mira, ahí hay una cierta relación. Bueno, respecto a lo que me preguntas tú, claro que sí, bueno, uno cuando es chico, tú sabes también, a mí que me gustaba siempre desde chico la historia de misterio, de terror, las leyendas, entonces... Bueno, primero uno le pregunta a sus papás, y bueno, mi papá eran del sur, ellos me hablaban, por ejemplo, no sé, pues de los entierros, de gente fantasma, de desaparecidos, todo lo que fuera, y al llegar a Antofagasta tenía su propio imaginario también. Por ejemplo, mira, no es una idea, no es un concepto de terror, pero uno, por ejemplo, cuando llega a Antofagasta por la parte sur, en bus, o cuando va en el avión y viene hacia abajo, ve una estructuras que son extrañas, que parecieran una ruina inca, que son las ruinas de Huanchaca. Por ejemplo, las ruinas de Huanchaca, cuando es chico, las ve como justamente como algo como una especie de castillo, como una fortaleza inca, entonces uno empieza a pasarse como rollo. Uno sabe que después que fue una refinería de plata de Bolivia, que estuvo hasta el siglo XX y que fue al final de cuentas desmantelada porque ya por el tema del salitre y el tema de la plata sintética empezó, bueno, eso a decaer. Pero mira, ahí ya empieza el tema del paisaje, como te decía, ya ver esa como ruina, castillo. Yo de chico ya empezaba como a armar una cierta inquietud frente a aquel tema. También acá el tema de las animitas también acá en Antofagasta. Las historias que hay están muy ligadas a la animita. Por ejemplo, hay una historia que cuando chicos me contaron, yo llegué así al helado, fue la historia de Evaristo Mon, ¿ya? Que Evaristo Mon, que fue un tipo que trabajaba en una caldera acá en la ferroviario, todo tiene que ver justamente con el tema ferroviario, acá también en Antofagasta, ferrocarriles, y un día, si es que hubo una explosión gigante.
mató al maquinista, y el que estaba trabajando, fue tan grande la explosión que saltó su cuerpo y fue decapitado en el momento. Su cabeza cayó como 40 metros lejos de ese lugar, y en una calle que se llama Valdivia, ahora en Antofagasta, en la cual hicieron una animita que está desde ese tiempo, sin más de 50 años ya está una animita con esa información. Entonces yo a mi mamá le preguntaba, oye, mi mamá era de llevar las velas a la animita, me llevaba a mí también. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué cómo murió? No, si se le salió la cabeza y cayó. Entonces, le digan eso cuando chico, obviamente te armáis. ¿Ya? También hay otra animita que es famosa acá, que es la de Juanita Guajardo, que está en la Costanera, que era, y esta es más actual, porque esta fue una peluquera que era famosa, no sé si era famosa, pero era una peluquera de los años 80 acá en Antofagasta, que fue asesinada y fue fondeada, la metieron en un baúl y la tiraron al mar. Y bueno, y obviamente la leyenda es más fuerte que eso, porque se supone que nadie sabe quién mató al final a esta mujer. Todos dicen obviamente que era gente que tenía que ver con la dictadura y que sabía muchas cosas ella. Entonces, pero más que eso, a mí lo que también me impresionó cuando chico, ver la foto de ella sacada del mar. Antes, obviamente, no había mucha sutileza en los medios de comunicación, y colocaba la foto de la mujer saliendo pelada, sin ojo, así como un estropajo del mar. Y eso lo ponía, yo lo vi, y mi mamá me contó que era una mujer y todo, entonces también. Entonces, frente a esas referencias de la propia ciudad, los hoteles, el cementerio, haber ido al cementerio también uno para uno, cuando joven también, uno su panorama era a pasar por el cementerio, o ir a la misma ruina de Huanchaca, que aquí, si no sé, sabes tú, Rodrigo, acá en Antofagasta, en los años 80, fue un lugar muy importante para la cultura trash, de acá del norte, de la música trash. Entonces, Sí. ¿qué se hacía allá en Antofagasta? Había muchos sacrificios de animalitos que se hacían en la ruina de Huanchaca, muchas cosas satánicas, todo eso tenía que ver también con aquello. Entonces uno cuando eres cabro también va ahí en la tarde y con los amigos, de partida como andar por arriba de esas ruinas y meterte como a las como especie de cavernas que hay dentro, para puro no pasar miedo o hacerse valiente. Entonces, pero claro, uno cuando iba en esas excursiones veía huesitos de gatito, por ejemplo, o veía ceniza, o bueno, botella, todo lo que fuera. Y cenizas también. Entonces, mira, ya con lo que estoy contando ya se arma obviamente un imaginario un poco ya monstruoso. Por ejemplo, el tema también, el norte, el chupacabra, eso se llama en los 90, también está como instalado ahora dentro del imaginario popular de aquella época. Bueno, el tema también de las personas, de los desaparecidos. En la Pampa también están los empampados, la gente que salía del pueblo un momento a contemplar el horizonte y se perdía. Entonces, el norte tiene una fuerza, pues, se puede decir, de una forma monstruosa o sobrenatural bien importante. El tema de la aparición. Mi papá es transportista, él también fue camionero, y me contaba la historia de la novia, me contaba la historia de que cuando se quedaba la animita a acampar le golpeaban la puerta, que también a algunas amigas que están viendo también les pasó eso también. Entonces, es tétrico en el fondo un poco el norte. Ir a acampar, yo iba a acampar, por ejemplo, me fui a acampar a Chacabuco. Imagínate, afuera de Chacabuco, con toda esa carga emocional que ahí yo estaba, pero jodido de miedo, yo no podía dormir, no podía, porque sentía presencia, cosas raras. Entonces, el norte de por sí es un poco tétrico. Y de hecho, por la gente que murió, y también por lo inhóspito del paisaje. Si bien Antofagasta tiene mar, igual estamos sometidos a esta zona de sacrificio que hemos estado por el tema del plomo, ahora también el arsénico. Entonces es agreste, ¿ya? También el agua acá no es un agua dulcecita. En Santiago, la gente de Santiago no le gusta el agua de Santiago, pero el agua acá en Antofagasta cuando yo era chico era asquerosa, tenía sabor a manguera, por ejemplo. Y ahora ya está un poquito más arreglado todo, pero entonces tú te vas viviendo una zona que es totalmente inhóspita, puede ser agreste, y claro, a partir de eso se arma todo una especie imaginario, donde justamente la parte de la cartografía, el relieve tiene que ver mucho. Entonces aquí yo te puedo nombrar, entonces la animita, lo que tú me preguntabas, el tema del cementerio, la ruina de Huanchaca, los jotes, esta melancolía que hay en el ambiente también, bueno, y también figuras monstruos que de repente ahora ya han aparecido, el tema del desierto. Bueno,
siempre ha estado, por ejemplo, la chica, la novia, ha estado también en la salitrera Dos Duendes, ya está también el tema del chupacabra. Aquí yo cuando era chico también, mis compañeros de básica, colegio público, me decían que ellos vivían en los cerros y andaba el hombre pájaro también. Un hombre pájaro que extendía la ala y se ponía arriba de sus casuchas, que eran sumamente sencillas. Entonces Birdman. también es otra personaje, imagínate, el hombre pájaro. Yo estoy acordando, pero son muchas Sí. como instancias referentes que se me vienen a la cabeza. Sí, es súper interesante eso. Es muy interesante porque en la página 53 del libro, cuando lo obtengan muy pronto y pueden ver el review en la página web, edicionesfilacteria.cl, hay un poema que se llama Prometeo. Son 3 versos, que es súper importante para lo que viene, para la pregunta breve que viene ahora. Dice: un nuevo Prometeo a la vista, renacen las conjeturas sobre el alma después de estas tinieblas de litio. O sea, todo esta arqueología que tú has hecho desde el imaginario, y especialmente a todos ustedes, chicos y chicas que están escribiendo, que están comenzando a escribir. Es muy interesante cómo el escritor y cómo acá Juan Manuel, como el poeta Rivas, va agarrando un montón de elementos y los compone desde lo multidisciplinario creativo. Pasan por muchas cosas, el objeto, la performance, y acá viene esta pregunta que es súper importante, porque con todo esto que juntaste, dice, ¿cómo fue tu proceso escritural? Ya con todo esto, ¿cómo empezaste a componer? ¿Cómo apareció la lírica? Eso es súper interesante, porque así aprovechan de hacer las preguntas al poeta arriba, porque ¿cómo fue tu proceso creativo? ¿Cómo llevaste a conformar todo este elemento de nuevo? Bueno, primero a base, como yo le había dicho, ya tenía una cierta base, por lo menos para escribir La mutación como destino, que había quedado de Ciudad Laberinto, que era un poco indagar un poco más en la ciudad, pero ya más en la parte más oscura de la ciudad, en los seres que la habitan, en las mutaciones, estas transformaciones que están a la orden del día, en estos pequeños alef que podía haber en uno o en otro rincón de la ciudad. Y bueno, y yo más que todo, al igual que en Ciudad Laberinto, era salir a caminar, salir a caminar Perfecto. por Santiago, ¿ya? Y en esas caminatas también recordarme un poco, caminando también por el desierto, porque siempre para mí el desierto está en mi mente, siempre no sé por qué de una u otra forma. O estar caminando, no sé, por Chacabuco, en alguna salitrera, que también eso es muy gótico también, el tema de la salitrera, todo eso que quedó ahí dando vuelta, es como, que además era como casa antigua, como victoriana, entonces tiene mucho que ver el tema. Tiene que ver mucho el tema un poco con el tema del norte, por lo menos. Entonces, bueno, primero que todo salir, o sea, yo no soy tanto de contemplativo en mi casa, no. A mí me gusta salir y ver casas, no sé, puedo ver situaciones, imágenes en la calle que me puedan dar alguna información. Y eso va saliendo solo de repente. Yo no sé, estoy en la casa y se me viene una idea, una palabra, y de ahí empiezo a hacer algún bosquejo, algún boceto, y bueno, lo dejo ahí nomás. Después, estoy otro día, estoy en el trabajo, se me viene otra idea. Ahí. Y es como en el fondo haciendo una especie de collage con todas las oraciones, versos que se me vienen a la cabeza, algunos, por ejemplo, como yo lo ordeno en base a algún concepto, no sé, ya, muerte, ya, todos estos son de muerte. O en base a transformación, también. Por ejemplo, dentro del libro hay, no sé, pues ahí puede haber vampiros, el doble, hay fantasmas, ya, entonces tiene que ver mucho con eso, y eso que no he indagado tan oscuro, porque dentro de todo el poemario tiene también alguna deslizamiento, como la mutación, a lo largo del tiempo, porque empieza un poco hablando de las ciudades, cómo van a ser, y después vamos viendo que la ciudad, bueno, hay transformaciones, mutaciones, todo lo que sea, y que después, incluso al final, como que hay bueno, de hecho, hay un poema que se llama
que tiene que ver, que acabas de leer tú, tenía que ver un poco con eso. Prometeo. ¿Sí? Prometeo, por ejemplo, que tiene que ver con la transformación, y tiene que ver el litio también, no es una cosa tampoco al azar, porque el litio tiene que ver con, bueno, con el norte, tiene que ver también con los celulares. El tema de eso está construido, ¿ya? Y también indica entonces, si bien hay una cosa un poco terrorífica, se puede ser monstruosa, hay un cierto futuro donde vamos viviendo que quizás podemos nosotros cambiar. Y eso está en prolepsis, por ejemplo. Esa palabra, perdón Juanma, ¿Eh? esa palabra, ¿te acuerdas? Que quedamos pegados, yo quedé pegado, Prolepsis. muy pegado. La prolepsis, que es muy interesante, que tú se la vas a contar ahora a la audiencia. Claro. Veníamos saliendo del libro de Hernán, Trayecto hacia sí, sobre los días. ¿Cierto? Y que tiene una relación un poco con el pasado. O sea, entramos también a la temperatura del tiempo, que es súper interesante en esta apuesta gótica. En Chile hay mucho trabajo de literatura y poesía gótica, por si acaso. Es muy interesante. Entonces, cuando tú me planteas esta mirada a futuro, ¿no? Para que entiendan un poquito, ¿qué es la prolepsis? ¿Y cómo calza? La prolepsis es una figura llamada anacronía, que está dentro de la narración, género narrativo. La anacronía es una ruptura en el tiempo dentro de la narración. Y puede haber una ruptura que va hacia el pasado y una futuro. La ruptura, la anacronía que va hacia el futuro, ¿ya? Una anticipación al futuro, es la llamada prolepsis, ¿ya? La idea es que vaya por un momento y vuelva, ¿ya? Porque cuando en más tiempo se llama de otra forma. Entonces la prolepsis tiene que ver justamente con una anticipación al futuro, pero una vuelta también al presente. Entonces, por ese lado, quise un poco trabajar en el sentido de que nosotros podíamos, a través quizás de estar en este estado de constante mutación, podíamos quizás en algún momento deslizarnos y mirar hacia el futuro y volver acá para quizás después de eso cambiarlo e ir hacia el universo. Esa es la idea. Claro. La base estacionaria de tu proceso creativo es súper interesante porque está en el presente continuo, pero echa una manito para atrás y agarra todo ese imaginario y lo proyecta hacia un futuro que hoy día ya estamos fritos con todo lo que ha ocurrido desde el estallido social, desde la pandemia. Hoy día podríamos decir que estamos en prolepsis. Ya podemos hablar de ciencia ficción. Estamos en ciencia ficción. Estamos en ciencia ficción ahora, imagínate. Sí, claro, el libro que se fue un poco así, sin quererlo, fue como un... Claro, un poquito así, como un aparato como del futuro, en el sentido de decir, oye, va a pasar y puede pasar esto. Justo pasó. Entonces, claro, por ese lado, bien, pero por ahí va, como te decía, el tema de ir buscando, hacerle caso un poco a las voces que aparecen de repente en la mente y ir anotándola. A veces hay una palabra que como que me entusiasma, y me pongo a buscar el significado, y de ahí empiezo a armar todo un mundo. También me pasa eso. A partir de una palabra o a partir de situaciones que voy en la calle o miro una película, lo que fuera, me viene a la cabeza, y ahí, armando, pegando, y ahí voy armando todo una especie de corpus, y de ahí ya voy armando los poemas después. Perfecto. Juan Manuel, en ese sentido, y siguiendo un poco la línea en la que te llevaba Rodrigo, Micaela Mendoza, cuando parte el epílogo, señala que este es un libro muy oportuno. A mí me parece que también es un libro muy oportuno, porque ciertamente el ser humano está en constante dinamismo, cambio y mutación, pero más en un tiempo como este, en un tiempo más global, sacándote un poco del contexto más regional, sino llevándote a un contexto más mundial, donde hay estallidos sociales por todos lados, donde hay una pandemia que nos aqueja a todos. Ya no es como que, bueno, si acá está la pandemia, entonces ahora me voy, no sé, a otro país, y claro, en realidad estamos todos en la misma, entonces no hay para dónde ir ni arrancar. ¿Cuáles son las conexiones que tú haces en ese sentido con la realidad, con los hechos y los acontecimientos desde un punto de vista periodístico, porque tú además eres periodista, y cómo lo conectas esto con esta ciencia o con esta ficción que tú vas creando y nos vas narrando a través del libro? Ya. Bueno, hay una cierta relación en el sentido de que, bueno, como estamos en un mundo, en una época vertiginosa de la comunicación, donde toda la tecnología va a paso agigantado, uno va viendo que hay cosas que
se quedan pegadas dentro de algunas personas, quizás que no las dejan fluir y quedan ahí flotando en el tiempo. Y también hay personas que, bueno, también se adaptan a todo, pero ahora en este momento el tema de la adaptación ha sido una palabra muy importante de analizar, en el sentido de que estamos viviendo realidades muy diferentes, o muy, más que diferentes, impactantes de un momento a otro, y hemos tenido que saber poder nadar con esa corriente para no poder hundirnos. Y a través de esto también pasa que con el libro, en el fondo, todo esto como el tema de la pandemia, el tema del estallido social, del fondo de que el mundo tiene voz, en cierta forma al principio, tiene que ver justamente con esa eterna creencia, con esa eterna movimiento en el cual estamos sujetos. Quizá antes que no nos dábamos cuenta y seguíamos, fluíamos, pero ahora creo que ha llegado un momento de decisión. Entonces, por lo mismo, las personas ahora ya tienen que estar más, en el fondo, se puede decir, flexibles, como para poder llegar hasta la realidad. Y bueno, como lo que aparece en el libro, que va mutando, ¿ya? La idea es ir mutando para poder, pero en el fondo, mutando, pero para nosotros mismos, ajustar nuestro interior. La idea es que no nos mute, porque esa es la crítica de ese libro, sin saber nada, porque en el libro parece que llega la tecnología, las redes sociales, y las personas quedan como un autómata frente a esto. Si tú no estás preparado de manera interior, o no tienes firmes tus valores, puede transformarte en un robot, como quizás lo dijo. Ahí viene la figura del cyborg, claro. Un androide, porque al final tú eres presa del ambiente, de lo que se está presentando en el momento, o frente a ti, y que tú no puedes dar alcance a justamente a la situación. En el fondo, como que te desdobla y al final quedas vacío. Y eso es lo que está pasando con mucha gente que está muy metido en las redes sociales, en el tema del Instagram, el tema del ego, el tema de la imagen, ya que pierden un poco sus valores en pro de ir, en el fondo, a la par de esta monstruosa, se puede decir también, tecnología, ya que va por ese lado. El libro también, en cierta manera, imagínate ahora, bueno, los que son esotéricos también saben que hace una semana empezó la era de Acuario. Cambió también el panorama, entonces. Ha sido un constante cambio que, bueno, se dice también los historiadores que cada 50 años hay un cambio importante dentro de la humanidad en términos de plantearse un poco su situación y reclamar, ¿ya? Y hacer una revolución. Eso estaba pasando, y ahora tú le agregas la era de Acuario, que además otra revolución más. Justamente llegamos a una época donde la mutación, la transformación, se transforma en un pasaje importante para poder avanzar hacia el futuro. Y por eso yo creo que tiene un cierta implicancia con el libro, en el sentido de, mira, tú estás transformado en un ser sin darte cuenta, y tienes que en el fondo despertar, ¿ya? Y esa mutación seguirá por un buen camino y no quedarte ahí siendo transformado por todas estas como tentáculos de la tecnología, del consumismo, del oportunismo político, que todo esto está ahora huyendo. Entonces, por ese lado, la mutación tiene que ver con eso, también el tema de transformar la Tierra, el universo. Justamente estábamos sin saberlo, imagínate, fue el estallido, y encima después fue la era de Acuario, fue el tema de la pandemia, constante mutación, constante transformación. Todo se fue por un lado. Y el libro, en el fondo, atiende a eso, pero atiende un poco, como te decía, a la parte quizás negativa de la gente que ha sido dominada por la tecnología, por el consumismo, por su ego, ¿ya? Que al final se transforma en otra persona, en otro ser, ¿ya? Que quizás no transita, no surfea la mutación y el cambio como debiere. Y a mí una de las cosas que me llaman harto la atención del libro es precisamente esta parte que tú nos comentas, que es esta mutuación, digamos, estos cambios a los cuales vamos a tener que adaptarnos de aquí en adelante según este nuevo orden mundial imperante, pero me llama mucho la atención fundamentalmente desde el punto de vista de cómo nos consumen el alma, de alguna forma, porque es ahí donde se entran, digamos, digamos, una unión con la temática del libro, a esto de lo místico, ya cómo te atrapa, te consume el alma, digamos, estas nuevas formas de relaciones humanas a las cuales nos hemos tenido que enfrentar durante este último tiempo.
Rodrigo. Sí, a mí me llama mucho la atención porque hay conceptos que son fundamentales, como la hermenéutica, ¿no? De traer de lo más profundo, sacar a la luz elementos. Y la mutación como destino hace eso. Creo que lo que plantea el Juan Manuel hace una descripción desde una poética bastante crítica. Pero fíjate tú que no negativa, porque lo que está poniendo en la balanza es que, y lo que tú planteas es con el asunto del nuevo orden, desde lo social, desde la era de la industrialización del mundo para adelante, que también ahí cambian los imaginarios del terror, de lo horroroso, ¿no? También hoy día lo que se está marcando, y lo que marca un poco este libro, es qué pasa con el nuevo orden del espíritu. Entonces nos vamos mucho a la filosofía, a esta filosofía del siglo pasado, del siglo XX. La idea no es entrar en este concepto filosófico, pero entra mucho el tiempo, Heidegger, entra mucho Walter Benjamin en ciertas cosas estéticas, pero por sobre todo aparece la poética de Juan Manuel como un poeta inquieto, como un artista inquieto que indaga en el espíritu de las cosas, de la cosa en sí. Entonces, es muy interesante cómo advertimos que la era de Acuario nos está llevando a un lugar en donde el nuevo orden de lo material está quedando un poco disperso al nuevo orden del espíritu, porque la gran problemática que plantea el libro es qué pasa con la valórica, qué pasa con este instante de cómo nos relacionamos con el otro. Por eso está en tercera persona. La artista que hace el epílogo habla de este elemento de un otro. Entonces, es fundamental cómo narra el cyborg, como habla del doble, que son elementos que uno dice, wow, es súper dark, súper post-punk. Sí, pero viene desde atrás también. Viene del siglo XVII, viene del siglo XVIII. Esta cosa curiosa y constante que tiene la escritora y el escritor y el artista en general, que siempre indagar y buscar ahí en lo más profundo. Claro, porque en el trabajo social que hay, en el estallido social, con todo lo que tiene que ver con la pandemia, ya se estaba anunciando en la mutación como destino. ¿Qué muta? Muta el cambio del auto, el cambio de la casa. No, muta algo mucho más profundo que te lleva a reflexionar en cómo me estoy relacionando con el mundo. O sea, cómo empiezo a ver la luna, cómo genero la economía, como el curso de las aguas. Entonces, hay una mirada muy proactiva y muy positiva con respecto a esta descripción topográfica del panorama del nuevo orden. Sí. Y con respecto a eso, yo tengo un juego que me gusta mucho. Pregunta y respuesta. Yo, Juanma, te voy a decir unos conceptos, ¿ok? Y tú me los tienes que responder. Automatismo psíquico, ¿ya? Automatismo psíquico. ¿Ok? ¿Estamos preparados, Juanma? Ok, sí. Esto es como un concurso televisivo. Sí. ¿Ya? ¿Ok? Dispara usted, disparo yo. Gótico. Vida oculta. Oscuridad. Lo opuesto. Ciencia ficción. Futuro. Distopía. Futuro alterno. La vida y la muerte. El alma. Prolepsis. Futuro soñado. Monstruos. Hermanos, seres. Música. Vida. La mutación como destino. Libro futuro. Perfecto. Bueno, para ir cerrando un poco esta conversación, esta es una pregunta que yo tengo y va dirigida a ambos, en realidad, y tiene que ver con este trabajo mancomunado que hacen creadores literarios, escritores, junto a editoriales que ya están establecidas o algunas independientes, etcétera.
Me gustaría un poco que nos contaran sobre este trabajo en conjunto y cuál es, digamos, el trabajo que realizan básicamente las editoriales, Rodrigo, porque muchas veces la gente no tiene mucha claridad qué es lo que hacen las editoriales digamos, con estas creaciones de escritores, y cuáles creen ustedes que es el llamado a que ambos trabajos, tanto desde el punto de vista creativo del escritor como desde el punto de vista del que hace la editorial, puedan aportar a la eficiencia y beneficios de la cadena del libro hacia la comunidad en general, en un país que clama hace muchos años ya, o que se esfuerza básicamente por fortalecer el fomento lector en los niños, en los adultos y en la comunidad en general en nuestro país. Sí, Ya, mira, mira, ¿quién empieza? Tú o yo. dispara usted, disparo yo. Ya, espero yo, después tú. Ahí te dejo la Ya, palabra por la editorial. Ya, perfecto. ya. Bueno, lo bueno mira, no es lo bueno, porque han pasado varias cosas terribles en esta pandemia, pero por ejemplo, las artes están muy de capa caída. El tema del cine, el teatro, los conciertos musicales. Ahora hasta la música la querían prohibir, pero al final de cuentas entraron en razón y solamente una sugerencia. Entonces, por ese lado, el tema de la industria del libro, dentro de todo, no ha sido tan golpeada como otras expresiones artísticas, pero aún así estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces, la única forma en esta época de poder seguir haciendo literatura es asociarse, hacer un trabajo más comunado, como decías tú, Gisela, con todos los actores que intervienen dentro de este proceso artístico, porque está complicado, ¿ya? Gracias, bueno, gracias al universo, a lo que sea, podemos de repente mostrar un libro a través de esta plataforma. Igual de repente han habido ferias como del libro, así como por una hora cortita, igual no es como antes, pero dentro de todo se ha podido hacer algo, pero eso se ha podido solamente por el trabajo cooperativo de todos los actores que están involucrados. Y por ese lado yo creo que va a ir también el futuro del libro, ¿ya? Ya el tema de las editoriales, no sé, pues transnacionales, como Alfaguara, no sé, en los 90, que era otra realidad del libro acá, que se vendían libros como por 20, 30 mil ejemplares, donde una editorial de otra parte venía y se fijaba en autores acá nacionales, eso ya no existe. Y en términos, muy poco lo que hay, solamente en Henri Letelier, quizás por un lado, pero en términos, por lo menos el tema de la poesía, siempre la poesía ha sido la hermana menor de la literatura, y siempre ha tenido bajas ventas y todo. Ahora por un lado, es más complicado, pero la única forma de que sobrevive, que estemos todos bien, es haciendo un trabajo colectivo. A través de estos medios, se ha podido, mucha gente yo conozco muy inteligente también, se ha podido armar de este medio para poder armar un nuevo catálogo, nuevas también valencias para que la gente pueda acercarse al libro. Pero yo creo que la única forma es asociarse. Yo le doy el paso aquí al amigo Rodrigo para que, bueno, el tema también de creador también tiene una relación directa también, obviamente, con el editor, porque el editor el editor bueno también, obviamente, de lo que se va a publicar, y de ahí comienza un trabajo que no es poco fácil. A ver, en algunas ocasiones arduo, donde estamos tardes completas, tratando de encontrarle sentido o darle un camino al trabajo, en este caso a un poemario, ya que muchas veces va por varios derroteros, entonces uno tiene que, de repente el editor ahí tiene que poder ser capaz de vislumbrar para dónde va la cosa, y por ese lado también tiene que ser un trabajo más comunado, como lo que estoy señalando. Bueno, pero ahora le damos el paso ahora a Rodrigo para que me hable un poco más de lo que es la editorial, propiamente tal. Sí, es un tema enorme hoy día más que nunca, que se visibiliza este problema con el consumo cultural. Con el consumo cultural, mira, consumo cultural de las industrias culturales, con todos estos conceptos que plantea el neoliberalismo, que es impresionante, ¿no? Porque la generación del 27, no sé, si vamos a la historia de la literatura y de las artes chilenas, que son potentes, que son power, no existían los fondar, no habían fondar. Había librerías, claro, había un trabajo que se hacía igual, ¿no? Hoy día estamos muy afectados, y no tan solo por el estallido social ni por la pandemia, viene de antes. Viene porque hay problemas con las políticas con respecto al consumo cultural creativo. Cultural creativo.
Y especialmente en lo que nos atañe a nosotros aquí, porque es un tema que se amplía bastante fuerte, ¿cierto? Con este cuento de las sugerencias y de las prohibiciones. Chile siempre ha sido un país de prohibiciones. Chile es un país prohibido, no es el paraíso. Chile es el país prohibido. Que se hayan abierto un poquito en los años 90 ciertas cosas, hoy día nos damos cuenta que todo funcionó desde un extraño discurso, el que yo le llamo el paisaje de la boca, que hoy día está en duda, está en juicio, porque eso se llama discurso. Entonces, la cadena del libro la hacemos todos, sin entrar en barricada ni cosas terribles con Alfaguara, ni con Planeta, ni Random House. ¿No? Ellos son los grandotes. Ellos sabrán lo que hacen y sabrán cómo los David empiezan a salir. Esto es una figura David y Goliat, ¿cierto? Porque locamente Planeta o Random House imprimen en las mismas imprentas que algunos editoriales independientes chicas imprimen. O sea, es el mismo papel, la misma portada. ¿No? Cambian los contenidos, obviamente. Cambian las apuestas, las alternativas. Y especialmente en editoriales independientes que apostamos, especialmente Filacteria y muchas más que hay, muchas más, que le hacen un favor a hacer un trabajo dedicado. ¿A qué me refiero con un trabajo dedicado? A tener una relación directa en el proceso creativo del autor, ser parte. No es que nos invitemos, es un trabajo bidireccional, sinergia, mucha sinergia. Nosotros tuvimos muchos días, semanas, trabajando a veces en una respiración. En respiración le llamamos al verso, al ideario compositivo, a la visualidad. Entonces, claro, y todo eso luego se tiene que ir a la imprenta, que es el motor fundamental para que nazca el hijo, ¿cierto? Ahí se manufactura. Y luego viene cómo distribuimos, la distribución. Y cuando somos editoriales pequeñas, muchas se tienen que asociar, como la Furia del Libro o los editores independientes. En este caso, Filacteria ha tomado una decisión hace mucho tiempo y se hace cargo de eso, de ser independiente. Bienvenidos sean las agrupaciones, pero creo que hoy día, 2021, Filacteria puede decir que está bien encaminado, ha costado mucho. Imagínense, estamos relanzando y presentando nuevamente el libro, La mutación como destino, después de 1 año y medio, 2 años, y muchas cosas que han pasado con otros libros también, que están causando efecto, especialmente en el mercado mexicano. Nosotros estamos, La mutación como destino está en las 5 cadenas más grandes de México, en el modelo on demand, bajo demanda, por Libranti, una distribuidora allá, en la librería Gandhi, el Sótano, en donde no crean ustedes que están mucho más desarrollados en la industria del libro que Chile. No, es lo mismo. Esto afecta a la región, porque hay un modelo que sumamente heavy. Entonces, relacionando un poco este nuevo orden del espíritu que plantea un poco la mutación, es invitar a la gente que entienda que detrás de ese libro que compra hay una cadena del libro que es fundamental, que hoy día está madurando en Chile. Y hoy día, con esta crisis, nos damos cuenta que la imprenta se tiene que portar bien, que no pueden llegar el mismo día de los lanzamientos con los libros, que la distribuidora tiene que ser más... No quiero hablar de no transparencia, pero generar más comunicación con la editorial para poder tener los reportes correspondientes al autor. Porque, por si acaso, en Chile sí se debe pagar el 10% de derechos de autor, e invitar a muchas editoriales, a mucha gente a leer lo que es la propiedad intelectual en Chile. Especialmente en este caso que querían prohibir no la música, que se hiciera música, sino que se escuchara en los restaurantes, en los pubs, ¿cierto? Que pasa lo mismo, que los pubs pudiesen comprar libros también a las editoriales independientes para tenerlos ahí. El asunto a veces no va por el Estado tiene mucha responsabilidad, pero también con la gente que pone la música, que tiene que pagar los derechos de autor a la SCD, y pasa lo mismo con ciertas editoriales que deben pagarle el 10% correspondiente a los autores, una cosa que Ediciones Filacteria ha estado desarrollando desde un plan de negocio, porque una editorial, muy chica que sea,
debe tener una prolepsis, debe tener una mirada futura, porque esto no estamos en Alejandría, y Alejandría la quemaron, pero cambió el formato del libro, ya no era en papiro, sino que se transformó en cuadrado, pero hoy día podemos volver a muchas otras instancias. Entonces, lo que hay que quemar un poco tiene que ver esta cosa media poco transparente que tiene el mismo modelo que afecta a la cadena del libro. Y tener también este compromiso y esta idea de ir avanzando en conjunto. Esto es como un poco los Beatles, o el escritor fantasma, o el quinto Beatles. Acá un editor tiene que hacer un acompañamiento, un counseling literario. Tiene que estar constantemente con el autor, constantemente. Y a la vez el autor tiene que estar pendiente también de todo lo que va ocurriendo. Eso es un crecimiento muy importante y eso lo aplaude y lo entiende ustedes las audiencias. Porque cuando ven un libro lindo, y yo creo que ya lo van a ver muy pronto, se pueden meter a la página www.edicionesfracteria.cl y está el link de Juan Manuel, está ahí. Y ustedes pueden ver el catálogo, el preview del libro. Entonces, para ir cerrando esta verborrea que muchas veces tenemos la instancia de hablar de la cadena del libro, para que la gente entienda que hay todo un trabajo detrás del escritor, la editorial, la imprenta, la distribuidora y los mercados públicos correspondientes que en Chile son bien castigadores. El impuesto interno también, y hay los tirones de orejas para poder generar que el consumo cultural del libro y de las artes en general tiene que ir a toda la población, a toda la gente, no a las élites culturales. Hay que romper esas cositas. Hay que tenerle más miedo no al patrón de fondo, sino que al capataz del fondo y a quien trabaja el fondo. Eso. Gracias, Rodrigo. Juan Manuel, ¿dónde y cómo la gente puede adquirir La Mutación como destino? Bueno, en algunas librerías acá en Santiago está en la librería... ¿Qué leo? Forestal. La que leo, perdón, la que está en el mall, en el GAM, perdón, ¿cómo se llama? En la librería del GAM. La librería del GAM, ya también en Centro Recoleta. Sí. Centro Recoleta, y en algunos sitios yo vi Borde Libre, El Sótano. Bueno, y tú también sabes más dónde están los libros también. Sí, en Santiago está en varias librerías, están todavía ahí, en la Ulises, el GAM, en el Drastor, en la Altamira. Están en algunas Antártica. ¿Acá en Antofagasta? En Antofagasta está. Perfecto. Uno entra y tiene que estar, porque en algún momento estaban, si no hay que pedirlo. Estamos viendo... ¿Y a nivel digital? ¿Mm? ¿Y a nivel digital? Y a nivel digital, entrar a la página web de Ediciones Filacteria, ahí está directamente, www.edicionesfilacteria.cl. Está también en portales ahí como Lees César. Perdón, Rodrigo, ¿en la página de la editorial la gente puede descargar gratuitamente el libro? No, hay un preview en la página de la editorial donde están las primeras 10 páginas y hay un carrito de compra que pueden pagar, adquirir el libro desde ahí, y hay despacho a todo el país a través de una centro de encomienda que nosotros trabajamos a través de la distribuidora, y pronto, muy pronto va a estar el libro electrónico. Bien, yo les voy a leer algunos saludos y comentarios que la audiencia ha ido dejando en el chat del Facebook Live de la biblioteca. Gloria Baltasar dice hola a todos y a todas, felicitaciones Juan Manuel. Carolina Gómez también te envía saludos. Caramelo de Limón dice saludos Juan Manuel, excelente ser partícipe de esto. Micaelada dice un enorme abrazo desde Bolivia, gracias Juan Manuel por entregarnos tus letras y permitir estas necesarias y urgentes mutaciones. Franz Pablo Padilla dice saludos desde Sucre, Bolivia, todos somos paringo de alguien, todos somos un sorbo, todos somos mi casa, saludos Mica, un abrazo. También nos escribe Juan Saavedra y dice saludos Juan Manuel, felicitaciones por tu obra literaria, continúa por el camino de las letras y la literatura. Después dice
Cameron Limón dice que interesante conocer la visión del imaginario colectivo del norte. Esos son algunos de los comentarios y saludos que nos han llegado a través de nuestro Facebook Live. Yo quiero agradecerle de forma muy especial a Juan Manuel Rivas, el autor de este libro, por acceder a esta invitación, por tener y confiar en el equipo de la biblioteca para la presentación de este libro. Agradecerte también la compañía Rodrigo, director de Filactelia, la editorial que presenta también este maravilloso libro que también habla y narra no solo de las grandes transformaciones del mundo y global, sino también se toma de nuestro patrimonio cultural y de nuestro entorno del norte grande para poder llevarnos a un viaje también de transformaciones y de encuentros con seres que van mutuando continuamente. Muchas gracias, agradecerles por esta tarde muy interesante, esta conversación muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, se pasaron. Bueno, y a todos los que nos acompañan en esta transmisión, quiero dejarlos cordialmente invitados a revisar nuestra página web en www.bibliotecaregionalantofagasta.cl, donde podrán encontrar toda nuestra cartelera de extensión y todas las actividades destacadas que hemos preparado y que hemos virtualizado durante el mes de enero, mes en que la Biblioteca Regional celebra las vacaciones de verano. No me queda más que señalarles que se cuiden, que respeten todas las normativas sanitarias que tenemos, digamos, que cumplir durante este tiempo. Este es nuestro primer día en cuarentena, ¿ya? Así es que harto ánimo para las comunas de Mejillones y Antofagasta que ingresaron hoy día a fase 1 de cuarentena total, y también saludamos muy cordialmente a la comuna de Calama, quien también retrocede a la fase 2 del plan paso a paso, que es la etapa de transición. Así que a cuidarse, a respetar las medidas sanitarias para que en un mes más podamos disfrutar junto con nuestras familias, por lo menos de los entornos paisajísticos como la playa y los parques. Agradecerles a todos la compañía de esta tarde, y por mi parte será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes a todos.